A nuestro lado. Buenas tardes, Julieta, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Dana? Muy bien, bueno, Julieta, como ustedes saben, es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Y hoy vamos a hablar de esto que anticipábamos, ¿no? De qué es la inteligencia emocional. Así que nos gustaría algo, que parece que fuera tan simple de conseguir, me parece que tiene como distintas aristas. Me gustaría que lo comentes. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, como vos bien decías recién, la inteligencia emocional está conformada por dos palabras, una que tiene que ver con inteligencia y otra con emocional. Cuando hablamos de inteligencia, habitualmente, cuando decimos esa persona es muy inteligente, se la asocia con otro tipo de inteligencia, no con la emocional, que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, la capacidad de salir bien en un examen, la capacidad de escuchar y retener, la capacidad de tener buenos resultados académicos sin demasiado esfuerzo en el estudio. Eso es lo que habitualmente el común de la gente asocia con la palabra inteligencia. Ahora, las emociones, hemos dedicado programas enteros a hablar de las emociones y hemos distinguido lo que es una emoción, lo que es un estado de ánimo y muchísimas cosas asociadas a las emociones. Todos sabemos que hay emociones básicas, que son 6, las emociones básicas como el miedo, la ira, bueno, ya las hemos desplegado en otros programas, no me voy a detener aquí, pero sí tenemos que saber y conocer cuáles son esas emociones. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional justamente tiene que ver con 4 elementos. Uno de los elementos tiene que ver con la autoconciencia emocional. ¿Y qué significa eso? Significa saber qué estoy sintiendo. Entonces, si primero puedo distinguir cuáles son las emociones, cuáles son las características fisiológicas asociadas a las emociones, por ejemplo, si tengo miedo, ¿qué me pasa en el cuerpo? Si tengo tristeza, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cuáles son las acciones disponibles que tengo desde cada una de las emociones? Voy a estar pudiendo detectar en qué emoción me encuentro. Entonces, decime. No, sí, continúa. Entonces vos me preguntabas, bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Así, rápidamente, te diría que es la capacidad de gestionar tus propias emociones para tener una vida efectiva, saludable, para poder relacionarte bien con el mundo, para obtener los resultados que querés. Es decir, que el efecto de desarrollar una inteligencia emocional es poderoso, porque es lo que va a determinar tu vida. Tan simple y tan poderoso y tan profundo como lo que te estoy diciendo. Una persona, por más inteligente que sea, desde ese otro tipo de inteligencia que yo te hablaba, que en general es la lógico-matemática asociada al hemisferio izquierdo, si no desarrolla la inteligencia emocional, capacidad de relacionarse con el otro, capacidad de comprender al otro, no va a tener resultados satisfactorios en su vida. Y hay múltiples investigaciones que dicen eso. De hecho, en los puestos de liderazgo, los puestos de poder, cuando son exitosos, es cuando realmente tienen inteligencia emocional. De hecho, te digo más, mientras más vas avanzando en una organización jerárquicamente, más desarrollada tenés que tener la inteligencia emocional. Es uno de los valores que se tiene en cuenta a la hora de elegir el presidente de una compañía o, bueno, puestos altos en una organización. ¿Y qué acciones o qué herramientas tenemos que tomar para ir desarrollando esa inteligencia emocional? Bueno, primero que nada, conocer de emociones. Es muy importante leer. Es muy importante hacer talleres. En general, los talleres de inteligencia emocional tienen que ver con 2 partes. Una parte teórica que tiene que ver con distinguir. En coaching hablamos mucho de distinguir. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Cuando vos sos capaz de distinguir es porque sabés de qué estás hablando. Entonces, primero que nada, conocer
cuáles son las 6 emociones básicas, cuáles son las características, como te decía anteriormente, de cada una de ellas desde el punto de vista de la fisiología, desde el punto de vista del impacto y de la acción disponible que tenés desde cada una de ellas. Después de eso, que es la autoconciencia emocional, que fíjate qué significa eso, conocerlas, y es muy importante comparar la mirada tuya con la mirada de un otro, porque vos, por ejemplo, podés tener o creer que tenés una gran autoconciencia emocional, pero cuando vos le preguntás a otras personas cómo te ven en relación a diferentes cosas y hay un gap de conciencia o mucha diferencia de conciencia entre lo que te dicen los demás y lo que vos decís de vos, es cuando no hay autoconciencia emocional. Cuando esa diferencia es pequeñita, es cuando vos realmente sabes cómo te estás comportando en el mundo. No sé si me explico con eso de la diferencia. Sí. Entonces, existe esta relación entre la inteligencia emocional y la conciencia. Absolutamente, absolutamente. De hecho, es el primer paso para desarrollarla. Lo primero es autoconciencia emocional. ¿Pero desde qué? Desde mis propias emociones. Es como que primero tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos para luego recién poder impactar positivamente con el otro. En la medida en que no me relacione bien conmigo, no me voy a poder relacionar bien con el otro. En la medida en que no tenga resueltas todas las situaciones pasadas que me generaron algún dolor, algún sufrimiento, y no lo he sorteado, no lo he superado, no voy a poder relacionarme afectivamente de una manera positiva con un otro. Entonces, lo primero con nosotros, por eso autoconciencia emocional, es el primer paso. Entonces, entendemos que el camino puede llegar a ser largo dependiendo de cada persona. No es que, bueno, un día yo digo, a partir de hoy voy a comenzar a tener inteligencia emocional y se cumple. Es un proceso. Mira, lo que acabas de decir me da el pie para decirte cómo es el proceso para desarrollar la inteligencia emocional. Y lo primero de todo tiene que ver con algo que vos mencionaste, y es querer hacerlo. Lo primero de todo es preguntarme, ¿quiero desarrollar la inteligencia emocional? Porque hay personas que realmente no les interesa. Entonces, los que estamos alrededor de esas personas podemos querer que esa persona desarrolle. Si esa persona no lo quiere hacer, no lo va a hacer. En segundo lugar, una vez que nos hemos cerciorado que la persona, seamos nosotros u otro, ha decidido, ha elegido empezar este camino de desarrollo de la conciencia emocional, lo importante es que esa persona tenga un soporte, tenga una ayuda, tenga alguien que lo acompañe, porque la mirada del otro es lo que nos va a permitir ir aprendiendo. La ayuda del otro. Entonces ahí es donde se pueden hacer procesos de coaching, procesos de mentoring que tienen diferencias. En el caso de un mentor, por ejemplo, es alguien que te va a ir diciendo cómo son las cosas y te va a ir acompañando para que vos vayas mejorando lo que tenés que hacer. En el caso de un coach, va a buscar cuáles son las causas por las cuales, a través de preguntas, vos te estás comportando como te comportás y estás sintiendo lo que sentís. Entonces son como dos caminos diferentes, pero tan válidos uno como el otro para acompañar en el proceso de aprendizaje a una persona. Después de eso hay que hacer en coaching hablamos del estado inicial. Es decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué cosas he desarrollado? ¿Cuáles son mis capacidades ya explotadas por mí y que ya las manejo bien? ¿Y cuáles son aquellas capacidades que todavía no las he desarrollado bien? Entonces, por eso es tan útil estar acompañado de otro para que te pueda ir mostrando en qué estado inicial estás.
Yo no sé si nos va a alcanzar una hora para terminar de hablar de la inteligencia emocional y de las emociones en realidad, porque es sumamente interesante, pero nosotros tenemos que ir ahora a cumplir, digamos, con la tanda comercial. 19 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Mendoza, una tarde muy pero muy agradable, parece que ya se... 23 minutos pasan de las 20 horas, estamos aquí en Una con Vos con nuestra coach Julieta Casnati. Estamos hablando de la inteligencia emocional. Nos habíamos quedado, Julieta, en el proceso, ¿no? En el proceso y en el querer hacerlo, querer tener inteligencia emocional. ¿Es posible que nosotros creamos que la tenemos, pero en realidad aún no la desarrollamos? En realidad, eso va a depender de la mirada del otro. Por eso yo te decía que la autoconciencia emocional siempre tiene que ver con la comparación y es útil comparar cómo te ven los otros y cómo te ves vos. Mientras más más pequeña sea esa brecha, más autoconciencia emocional vas a tener. Así que no te puedo decir si lo vas a tener, no lo vas a tener, si la tenés, o sea, cómo es el asunto. Lo que sí te puedo decir es que se puede desarrollar, que la inteligencia emocional es una capacidad que absolutamente todos los seres humanos la pueden desarrollar. Como cualquier cosa, lo primero, quiero hacerlo. Una vez que digo sí, vos sabés que sí y no son dos declaraciones fundamentales en la vida. Desde el mundo del coaching hablamos de esa manera. Y cada vez que nosotros decimos sí y nos declaramos ignorantes, que es otra de las declaraciones fundamentales, es cuando se abre esa puerta del aprendizaje y podemos empezar a desarrollarla. Cuando estamos en la soberbia intelectual de creer que somos súper inteligentes emocionalmente, es cuando se cierra esa puerta y no aprendemos nada. Entonces, primero decir que sí, quiero hacerlo. Segundo, elegir una persona que sea de mi confianza. Puede ser un coach profesional, pero puede ser otra persona que conozca, que ya tenga desarrollada la inteligencia emocional. Hay personas que naturalmente lo hacen, hay otras personas que según la vida que han tenido se les ha facilitado el aprendizaje de la inteligencia emocional, porque por otro lado, hemos hablado en otros programas que la emoción, lo que nosotros sentimos, tiene que ver con lo que pensamos. Entonces todo lo que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestra vida es lo que va haciendo que sintamos lo que sentimos. Entonces a medida que vamos desarrollando esa otra parte es cuando vamos desarrollando la parte emocional. Entonces puede ser una persona que sea un coach o puede ser una persona que por su propia historia de vida tenga esa capacidad ya desarrollada y entonces te puede acompañar. Pero a veces no tiene quizás las herramientas para que vos vayas incorporando ese aprendizaje. Después hay que hacer, como te decía, un estado inicial de cómo estoy hoy en relación a mi inteligencia emocional. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la autoconciencia, es decir, que yo conozca, bueno, eso puedo ir aprendiéndolo, puedo hacer un montón de ejercicios que me van a ir mostrando lo que siento y teniendo cada vez más conciencia. En coaching siempre hablamos de conciencia y hablamos de responsabilidad. ¿Qué es lo que nos va a llevar a una acción diferente a la que estamos teniendo? Una vez que has desarrollado, que has determinado, mejor dicho, cuáles son los elementos o aquellas partes que todavía faltan desarrollar, simplemente hay que hacer un plan de aprendizaje. Es decir, poner objetivos, poner metas, qué quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir, qué ejercicios voy a hacer, qué me va a mostrar que lo he conseguido. Otros programas enteros hemos desarrollado al trabajo de metas. Voy mechando todo lo que vamos hablando. Sí. Y bueno, y finalmente el efecto y el impacto va a ser una vida más plena, una vida en la cual empieces a obtener los resultados que querés, una vida en la cual empieces a relacionarte mejor con el mundo. Pero como te decía al principio, para eso me tengo que relacionar primero bien conmigo. Una vez que hago eso me puedo abrir a los demás. Y básicamente te cuento que este fin de semana estoy muy entusiasmada con este tema. Siempre me ha fascinado. Hay dos temas que me fascinan. Uno es la inteligencia emocional y otro es el liderazgo. Y son dos temas que siempre los he investigado mucho, los he estudiado mucho. Y doy talleres de todo lo que se te ocurra en relación a estos dos elementos.
Y entonces, este fin de semana estuve escuchando a Daniel Goleman en Buenos Aires, que es el principal divulgador de la inteligencia emocional. No es que antes no se hubiera hablado de emociones, porque ya Darwin empezó a hablar de emociones. Hace mucho tiempo empezó a hablar que los animales también tienen emociones, y después Paul Ekman se dio cuenta que hay ciertas emociones que son comunes a los animales y a las personas, y ahí bueno, se va haciendo un desarrollo muy interesante del estudio de la inteligencia emocional, de las emociones en general, hasta que bueno, Daniel Goleman empieza a utilizar esta terminología y es el principal divulgador de hecho escribe un libro que se llama Inteligencia Emocional, que fue un bestseller durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Para los estudiosos de las emociones es un libro de cabecera, digamos, que no podés dejar de leer. Pero después de él han aparecido muchísimos estudiosos del tema, por ejemplo está Rossetti acá en la Argentina. Bueno, hay muchísimas personas, Susana Bloch, muchas personas que se han dedicado al estudio de las emociones. Pero me fui, me empiezo a enganchar con todo. Todo tiene que ver con todo, Julieta, pero te vamos a pedir un minutito porque nos tenemos que ir al top horario. Bueno, dale. Últimas cifras del documento. ¿Tiene que ver, Julieta, con el amor propio? Bueno, recién te decía que el amor propio, según lo que entendamos, nosotros siempre en coaching hacemos una puesta en común de qué queremos decir cuando decimos lo que decimos, para que alineemos los discursos y entendamos de qué estamos hablando. No sé a qué se refiere ella con amor propio. Si entendemos que el amor propio es la autoestima, es decir, todos aquellos juicios que hacemos sobre nosotras mismas en relación a todas las cosas de nuestra vida, y esos juicios son positivos, y tendremos en ese caso una autoestima alta, bueno, no te diría que eso tiene que ver con, o es lo mismo que la inteligencia emocional. Sí te digo que es un buen punto de partida para el desarrollo de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es una capacidad. Por lo tanto, como toda capacidad, se puede aprender, se puede desarrollar. Por eso te hablaba del plan de aprendizaje de la inteligencia emocional. Así que no es lo mismo, pero sí tiene que ver con un trabajo personal que tenemos que hacer con nosotros mismos, como para poder ir limpiando todos esos pensamientos disfuncionales, decimos en nuestra escuela, que nos llevan a sentir emociones disfuncionales en relación a nosotros mismos y a los demás y a todo. Como verás, todo está relacionado con todo, porque nosotros somos seres integrales, no solo somos emociones, tenemos un cuerpo, como ella misma manifiesta, ese cuerpo está relacionado con las emociones que ella tiene, tenemos una mente, es decir, tenemos desde nuestra escuela 8 dimensiones ontológicas que están todas vinculadas, y las emociones son una de esas 8 dimensiones. Entonces, fíjate qué importante que es hablar del cuerpo, que es hablar de la parte existencial, cómo estoy en mi existencia hoy, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, cómo estoy experimentando mi vida, qué logros he tenido, qué cosas he conseguido, cómo estoy materializando mi propósito de vida. Tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro tiempo libre, tiene que ver con la parte familiar e inclusive. Todo está ligado con todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, hay que asociarlo a todos estos elementos. Vos me preguntabas también, charlando fuera del Sí. aire, y me decías, ¿esto es necesario para todos los aspectos? Y yo te digo sí. Porque los seres humanos somos esencialmente seres emocionales. Es decir, que todas las decisiones que nosotros tomamos son emocionales. Esa distancia que hay entre el estímulo y la respuesta, que es cuando me viene del hipotálamo, de la parte más interior de mi cerebro, un estímulo emocional. Si yo logro separar
el estímulo de la respuesta y lo llevo a los lóbulos prefrontales, que son la parte de la conciencia y lo que nos va a llevar a tomar decisiones, es cuando voy a ir desarrollando desde el punto de vista cerebral la inteligencia emocional. Pero para que eso suceda hay un montón de cosas que tengo que ir desarrollando como capacidad. Te decía que la primera, de las 4 te hablé solamente de la primera, que es la autoconciencia emocional. Una vez que logro la autoconciencia emocional, es decir, el conocimiento y el darme cuenta qué estoy sintiendo, viene la segunda parte personal. ¿Te acordás que te dije que hay una parte personal y una parte social? Sí. Es decir, en la relación con el otro. En la parte personal, primero me doy cuenta lo que siento y después lo regulo. Entonces, la segunda fase personal es la autorregulación emocional. Es decir, la capacidad de hacer eso que te dije recién, de separar el estímulo de la respuesta y dar una respuesta inteligente, es decir, una respuesta centrada y consciente. Esas serían las 2 fases de la parte del desarrollo personal de la inteligencia. Vos me dirás qué viene después. Sí, quiero saber. Necesito saber qué viene después. La segunda parte tiene que ver con lo social, es decir, la relación ya no conmigo misma, sino la relación con el otro, que también tiene 2 fases. Hay una primera fase que tiene que ver con la conciencia social, es decir, la conciencia emocional social, que tiene que ver con cómo me relaciono yo emocionalmente con el otro, qué impacto genero en el otro con lo que digo, y por otro lado, qué siente el otro cuando yo digo lo que digo, qué observo en su gestualidad, qué observo en su corporalidad, qué observo en su tono de voz, qué observo en su mirada, qué conexión tenemos. Todos esos son datos que voy aprendiendo y que me van generando conexión con el otro. Y acá es muy interesante hablar de la empatía. Porque ¿qué es la empatía? Normalmente se dice la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Eso es lo que el común de la gente dice que es la empatía. Pero vos sabés que la empatía tiene que ver con 3 elementos. Uno de ellos tiene que ver con la empatía emocional, es decir, lograr entender qué está sintiendo el otro. Lograr conectarme. Si la persona está triste, no significa que yo empiece a sentir tristeza, pero sí tener esa empatía como para poder comprenderlo al otro, acompañarlo en lo que está sintiendo y que el otro se sienta mejor por el solo hecho de estar en mi compañía. Eso tiene que ver con la empatía emocional. Pero hay otra empatía, que es la empatía intelectual, que significa que me pueda poner en el lugar del otro en términos de pensamiento, en términos de ideas, en términos de comprender la idea del otro y no cerrarme solo a mi propia idea. Es decir, abrirme de tal manera que pueda comprender al otro, que podamos conversar, que yo pueda escuchar. Esto tiene que ver mucho con la escucha, por supuesto, con abrirme a otros modelos mentales distintos del otro. Y si hablamos de escucha, podría estar un programa entero hablándote de escucha, porque es una de las principales competencias que desarrollamos los coaches. Pero si no tengo la capacidad de escuchar, no voy a poder tener empatía intelectual, no voy a poder abrirme a ideas diferentes a las mías. Y finalmente está la comprensión empática. ¿Qué es la comprensión empática? Es realmente entender al otro, comprender lo que le pasa, acompañarlo porque realmente me importa el otro. Todo eso tiene que ver con la conciencia social, es decir, entender el mundo que vivo, estar, por ejemplo, en una reunión y saber en qué momento hablar y en qué momento callarme. ¿Cuál es mi momento de meter bocado en una conversación? Tiene que ver con entrar a una sala y percibir lo que emocionalmente está sintiendo la sala. Tiene que ver con, por ejemplo, nosotros que damos clases que ya te voy a contar en el otro bloque, que estamos por empezar la corte 17 de nuestro programa. Sí. Es saber qué le está pasando a la sala.
Cuando nosotros decimos sala nos referimos a donde están todos nuestros alumnos, ¿no? Es comprender, imagínate vos en el ámbito docente lo importante que es esto, porque es entender el estado emocional del alumno, el estado emocional no del alumno solamente de manera individual, qué está sintiendo desde la mirada, desde la corporalidad, desde la gestualidad, sino qué está sintiendo todo el grupo. Cuando entro a una sala, poder entender eso es lo que me va a permitir poder gestionarlo. Y ahí viene la última parte de la inteligencia emocional, que tiene que ver ya no solamente con poder entenderlo, poder percibirlo, poder comprenderlo, sino gestionarlo. Entonces, cuando puedo gestionarlo con el otro, es ya la última parte, y ahí es donde aparecen, por ejemplo, el liderazgo, donde aparece el coaching, donde aparece el entendimiento de lo que pasa dentro de una organización, por ejemplo. Es tener esa visión sistémica y macro que te permite entender que todos estamos conectados con todos, como si fuera un gran engranaje, y que todo lo que yo hago impacta en todo el sistema. No quiero que se termine el programa. Yo quiero irme de acá entendiendo qué es la inteligencia emocional, pero no solo aprendiéndolo, sino aprendiéndolo para que podamos desarrollarlo. Bueno, independientemente de que uno busque ser líder o que uno crea que el líder como que se va formando solo, se va generando solo, pero realmente poder aplicarlo en todos los ámbitos de la vida, hoy, Julieta, me estás haciendo entender que es fundamental. Nos queda un ratito todavía para compartir con nuestra coach. 45 minutos pasan de las 20 horas y a ustedes todavía... Seguimos aquí en Una con Vos con Julieta Casnati, nuestra coach, y nos quedan apenas 10 minutitos para terminar de sacarle el jugo hoy. Estamos hablando de inteligencia emocional. Hemos hablado del proceso, hemos hablado de qué significa, pero me falta preguntarte, Julieta, ¿cuáles son las preguntas o cuáles son las acciones que nosotros vamos a ir viendo en nosotros mismos que nos va a dar la pauta de que vamos por buen camino? Tu bienestar. Así de sencillo. Tu bienestar es lo que te va a ir mostrando que vas desarrollando tu inteligencia emocional. Es así de cortita, no hay más que eso. Tu estado de paz mental es lo que va a ir mostrando que vos estás bien. Significa que estás pensando bien, que estás gestionando bien tus emociones, que estás relacionándote bien con el mundo, y al relacionarte bien con el mundo, vas a tener los resultados que querés, vas a decir lo apropiado en el lugar apropiado, con la persona adecuada, lo que recién hablábamos fuera del programa de lo que es la asertividad, que es justamente eso, es poder decir, es desarrollar la capacidad. Yo decía que, hablando de inteligencia emocional, hay dos maneras de no manifestarla. Una es cuando tenés un estímulo, viste que te decía que la distancia que hay entre el estímulo y la respuesta es el grado de inteligencia emocional desarrollado. Ahora, cuando el estímulo y la respuesta están muy, muy cerquita, son esas personas impulsivas que no se toman un segundo para contestar y ahí tac, tac, ahí nomás contestan y dicen de una manera agresiva la respuesta al estímulo. Eso es cero inteligencia emocional, por supuesto. Pero también se da el caso contrario, que en lugar de contestar rápidamente, directamente no se contesta nada. Entonces, al no contestar nada, lo que te va generando internamente es un grado de insatisfacción, porque eso te genera culpa, te genera frustración, te genera enojo, te genera ira, y finalmente eso va a terminar impactando en tu cuerpo. Entonces, en definitiva, es un ataque no hacia el otro, sino hacia vos misma, pero en definitiva, tampoco hay inteligencia emocional en ese caso. ¿Cuál es el camino del medio? Es este que yo te decía, es entrenarse. Por ejemplo, la respiración es uno de los elementos que podemos empezar a llevar a la conciencia, porque cuando llevamos la conciencia a la respiración, todos los pensamientos se acallan y los pensamientos son los que nos generan las emociones. Entonces, si lográs detenerte en la respuesta, llevas conciencia a tu respiración,
Total, nadie sabe, todos respiramos, nadie sabe que vos estás pensando en que estás respirando, nadie puede saberlo, pero eso es un pequeño tip que te va a servir para separar el estímulo de la respuesta, llevar hasta tu parte prefrontal lo que tenés que pensar para dar una respuesta inteligente, y desde ahí te va a salir la asertividad que todos buscamos. Y no me quiero olvidar de contarte que estamos por empezar la corte 17 de nuestro programa para certificar como coach psicológico integral. En este programa, imagínate que trabajamos muchísimo la inteligencia emocional, porque justamente las emociones son disposiciones para la acción, y cada vez que hablas, la musiquita esa que sale cuando estamos empezando, no sé si la pasaron ahora, pero habla que las emociones son un instrumento de empoderamiento personal. Sí, lo pasamos. Bueno, y esto es así. Mientras más aprendamos a gestionar nuestras emociones, más poderosos vamos a ser en términos de poder personal, en términos de saber desarrollar todo mi potencial y poder ser quien soy y obtener todo lo que quiero obtener. Así que todos aquellos que estén interesados en estudiar esto, que realmente es una profesión preciosa, primero para nosotros mismos y después para trabajar con otros, puede averiguar en info@coachingpsicológicointegral.com, o también puede averiguarlo en nuestra página. En realidad no es página, yo te estoy diciendo para escribir un mail, ¿no? Sí. Es info@coachingporcompetencias.com, o también puede averiguar en Fundación Universitas, que es donde nosotros dictamos todos nuestros programas de formación. Pueden averiguar telefónicamente al 4297-006, o si no, por mail a info@funiversitas.org. Perfecto, esto viene bárbaro justamente para Jonathan, que nos acaba de escribir y nos dice: quería tener más información de coaching, ¿dónde me puedo contactar? Así que a los números de teléfono y a los correos electrónicos que nos acaba de mencionar Julieta, nos ha escrito por WhatsApp, así que enseguida se los vamos a dejar bien anotados para que Jonathan pueda consultar. Antes de despedirnos, bueno, nos quedan 4 minutitos nada más. Dale. Yo quería consultarte. ¿Es por sí o por no? Me imagino igual que tiene toda una explicación que seguramente te la voy a consultar en otro momento. Que nosotros tengamos o desarrollemos nuestra inteligencia emocional y que vayamos siendo cada vez más asertivos y empoderados con nosotros mismos. ¿Invita al otro también a reflexionar y a desarrollar esa capacidad? Mira, cuando nosotros tenemos en nuestra escuela una mirada sistémica y entendemos que si nosotros cambiamos, nuestro sistema empieza a cambiar. Así que la respuesta es sí y es no. Por un lado, sí, según cómo gestionás vos ese sistema. Uh-huh. ¿Sí? Si vos tenés si tenés la intención de transformar el sistema, por ejemplo, si empezás a desarrollar, como te decía hace un rato, capacidades de liderazgo. El liderazgo, bueno, podría estar horas hablándote de eso, pero en realidad los líderes, una de las capacidades que tienen es dar el ejemplo. Entonces, cuando dan el ejemplo, no tienen que decir nada porque lo muestran. Entonces, no enseñamos lo que decimos, sino lo que somos y lo que hacemos. Perfecto. Bueno, Julieta, en octubre nos vas a visitar los días jueves. Los días jueves. Bueno, ya nos quedó un tema anotado en la agenda, que es la escucha. Dale, buenísimo. Porque me encantó, me parece algo fundamental, sobre todo lo que es la escucha activa. ¿Tenemos todos escucha activa? No, ojalá todos tuvieran lo dejamos ahí al tema. Bueno, Julieta, agradecerte por supuesto como siempre. No sé si querés comentarnos algo más. No, simplemente que se animen a desarrollar la inteligencia emocional, porque verdaderamente si queremos tener una vida de plenitud no podemos dejar de desarrollarla. La inteligencia emocional es lo que nos va a llevar a sentirnos plenos, a tener buenas relaciones con los demás. ¿Y quién no tiene ¿Quién no quiere tener buenas relaciones? ¿Quién no quiere llevarse bien con el mundo? Y eso te va a llevar a ser exitoso. Los otros días hablaba en el otro programa del éxito, sí, y hablaba que el éxito no tiene que ver con el auto que tengo, la casa que tengo, el dinero que tengo, sino
cuánto me desarrollé, cuánto me conocí, cuánto me autogestioné para poder ser exitoso con mi propia vida. Cuando yo desarrolle mi inteligencia emocional, no puedo dejar de ser exitosa. Me encantó. Me la dejo, me voy a dejar a Julieta Casnati un ratito. 2 minutos nos separan de las 21 horas. Nosotros comenzamos a despedirnos. 14 grados 7 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Mendoza. 36% la humedad. El cielo está despejado. Juli. Sí, te quería decir que Sí. por si hay alguno que esté interesado, en mi canal de YouTube, Julieta Casnati, están todos estos programas grabados por títulos, así que el que quiere ingresar puede escuchar todos los que quiera porque está muy fácil de ubicar por título. Bueno, perfecto. ¿Y ahí pueden dejarte algún comentario también? Sí, también, por supuesto. Perfecto, la consulta. Bueno, 14 grados 7 décimas, decíamos, nosotros comenzamos a despedirnos. Le agradezco a Gustavo Tello por habernos acompañado esta noche. Bueno, también, por supuesto, le mandamos un beso gigante a Miriam. Muchas gracias por la oportunidad. A la producción, a Zoe Planning Group y a su director, Gustavo Mazzocato, por supuesto, que está al frente de esta producción. Nos despedimos. Mi nombre es Dana Oyola. Les agradecemos por habernos acompañado. No se muevan de FM1 y aquí en Una con Vos los esperamos mañana a las 20 horas.